Sensaciones del segundo partido de Crew, Bastard se marca un negradas, aclaraciones sobre Heretics, silencio por parte de Sangares y polémica entre Skyne, creador de contenido de Koi, y el propio club Koi. Esto y muchas más noticias como todos los lunes aquí en Café con Hitbox. Muy buenas señores, bienvenidos un lunes más a Café con Hitbox, más de lo mismo que lo que digo todos los lunes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme también. Yo sé que os acompaña a muchos, pero vosotros también me acompañáis, lo creáis o no, porque luego a lo largo de la semana siempre como que estoy leyendo los comentarios de YouTube y me gusta mucho todo lo que escucho. En el último Café con Hitbox hubo como mucha discusión sobre todo el tema de la polémica, de la política y tal. O sea, todo bien, es decir, no vi a nadie que faltara al respeto, muchas opiniones distintas, totalmente respetable, no tengo nada que objetar. Os leí, escuché a muchos, estoy más o menos de acuerdo con mucha gente, pero que, insisto, para mí es muy importante también el que puedan haber discrepancias en la opinión, pero que se exprese bien y tal. Y bueno, podemos no llegar a un acuerdo o verlo igual, pero que creo que es respetable todos los puntos de vista. Así que nada, gracias por participar y os animo a que siempre los Café con Hitbox lo pongáis en los comentarios, por favor, siempre con respeto, porque si no ya sabéis que lo que hago es bloqueo el comentario, que a vosotros no os notifica, por cierto, y bueno, y ya está, pero siempre que sea desde el respeto y tal, sea una opinión muy afín a mí o muy poco afín, ahí es bienvenida, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con todos los temas. Esta semana han pasado muchas cosas. Lo primero que quiero entrar a valorar es una aclaración sobre Heretics, ¿vale? Esto es un tema también un poquito personal, ahora os voy a ir contando todo, porque como ya sabéis, hace una semana publiqué para mí uno de los mejores vídeos que he publicado en mi historia como youtuber, que es el documental de Niso, Heretics Niso. Esto pues ha generado mucha cosa, porque he destapado un poco la historia que había con Niso, que mucha gente la conocía. Por cierto, si no sabes de qué estoy hablando, literalmente estás troleando, ve a ver el documental ahora mismo, está en este mismo canal, te lo pondré también en los comentarios, pero estoy muy orgulloso de ese vídeo, sobre todo cómo está construido a nivel de guión. Hay un plot twist al final y bueno, lo veréis. La cuestión es que en ese vídeo, pues aquí hago un poquito de spoiler de lo que va, está dividido en tres partes, ¿vale? Y aquí se ha generado la polémica, ahora os cuento. Cuento la historia oficial, la que todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, que es lo que ha ganado Niso, en los partidos oficiales, etcétera. Luego cuento una historia que también es verdad, que está documentada y hay pruebas al respecto, sobre algo que no sabe la gente sobre Niso, que es todo su pasado fraudulento, bueno, toda su relación con los cheats, con los programas de terceros, etcétera, que insisto, todo esto también está documentado, hicimos una investigación increíble sobre todo esto. Y luego, al final del vídeo, hay dos opiniones, ¿vale? Sobre todo lo que pasó y por qué nunca se llegó a destapar todo esto públicamente, al menos. Una es la opinión de Ardis, ¿vale? Que él dice que desde el primer momento había como una especie de acuerdo entre Heretics y Riot. Y luego mi opinión al respecto, que es que no es como un poco menos maliciosa, como digo en el vídeo, que no es que como que Heretics supiera a todo momento que iba cargado, sino que hubo un momento en el que cuando empezaron a ganar cosas, que sí que tuvieron la sensación de que podía ir cargado, así que lo mandaron a investigar. Pues eso, empezaron ahí como que no salía nada concluyente, pero Heretics dijo, uy, yo prefiero mantenerme al margen, hacemos el 6-man roster y nos alejamos un poco de todo esto, que aunque no haya evidencia empírica, tenía sus sospechas, ¿vale? Ese era mi concepto, que lo dejo muy claro en el vídeo, de lo que creía que había pasado, pero eso no se puede saber mucho más porque son opiniones y en el vídeo lo dejo muy claro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo para todo esto hice una labor de investigación bastante grande, hablé con muchísima gente y el problema es que cuando yo hablaba con toda la gente de Heretics, nadie me respondía. ¿Vale? Es verdad. Entonces, de hecho, estuve intentando hablar con Arnau, al principio estuvimos hablando, pero luego le hice un par de preguntas y no respondió. Debo decir en su defensa que esto lo hice por Twitter, porque tampoco tengo otro medio de contacto y ya sabemos todos cómo, sobre todo la gente pues, que ya tiene un umbral de relevancia, que el Twitter pues lo miramos de tal. Pero al no responderme a ciertas preguntas, pues yo dije, a ver, no puedo investigar más, no puedo ir a la fuente primaria porque tal, y yo hice mis propias opiniones, insisto que son opiniones. Total, cuando se publica el documental, Heretics, o más bien Arnau,
que en representación de Heretics contacta conmigo y me dice: Hit, yo no había visto estas preguntas, perdón haberte respondido, tu opinión en el documental de Niso no es exactamente cómo pasó y me gustaría hablarlo contigo y tal. Entonces, bueno, yo accedí a hablar con él, fue por audios y tal, hablando sobre todo lo que había y tal, y la verdad es que con esta nueva historia pues cambia un poco la perspectiva, yo creo que ayuda un poco a entender cómo actuó Heretics y por eso quería contarla, ¿vale? La cuestión es que lo que él me cuenta es que ellos cuando empezaron a hablar con Niso desde un primer momento era una persona muy difícil de tratar, era una persona neurodivergente, todos ya me entendéis por dónde voy, muy difícil de tratar con él, un poco tóxico, con reacciones muy raras y bueno, ya había como muchos problemas internos a raíz de lo de Nisu, ¿vale? Entonces, lo que sucedió es que cuando fueron acercándose todos los eventos presenciales y tal, él empezó a expresar al equipo que empezaba a que tenía problemas familiares, que su hermano tenía una discapacidad, su madre tenía problemas económicos y que no iba a poder compaginarlo con los deportes, con los eSports. Entonces, evidentemente Heretics, cuando sale todo esto, no es que ellos sospecharan de que iba cargado, porque en el momento no lo sospechaban. Insisto, esto es lo que decía Niso. Esto ya os digo yo que no es verdad. Es decir, puede ser verdad a lo mejor que tuvieran problemas económicos y tal, pero eso no es lo que motivó a Niso, ¿vale? O sea, yo sigo afirmando y nada de lo que digo en el documental lo cambio. Niso para mí era absolutamente un cheater, una persona que utilizaba programas externos, y en el vídeo expreso datos, pero es que tengo más datos que no he sacado en el documental. Primero porque eran como muy personales y también porque mezclo personas que me dijeron que no querían participar, pero que lo sé de primera mano, ¿vale? Pero sí que creo que en ese momento, cuando un tío que está curando en tu club te dice: oye, mira, que tengo problemas personales, tal, mi hermano tiene discapacidad, pues tú no vas y le dices: a ver, muéstrame un informe médico, pues lo que le crees, ¿no? Un acto de buena fe le vas a creer, sería raro, ¿no?, que le estuvieras preguntando. Entonces, esto me encaja perfectamente, que los problemas de toxicidad con pues todo esto que iba diciendo, le iba contando Niso, fue lo que dijeron: pues mira, que se vaya y ya está, ¿no? Me dijo una cosa que me convenció bastante, que es que luego es verdad que hubo como unos rumores de que Niso iba a volver a Liquid y parece ser que esto fue bastante después, que cuando eso se sucedió, Heretics volvió a intentar contactar con él para que si volvía, que fuera en su equipo. Entonces, no encaja el hecho de que realmente ellos supieran que iba cargado con que realmente luego le quieran volver a reclutar, ¿no? Porque ya se habían quitado el marrón de encima. Entonces, pues como tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir, y que el propio Arnau me reconoció, es que ellos todo esto no lo contaron en su momento. La historia que se cuenta oficialmente en Universo Valorant y tal, y mira que se le preguntó muchas veces, fue otra historia, pero él, bueno, me ha explicado, dice: mira, fue error nuestro de comunicación, también es verdad que Heretics no era en ese momento en Valorant lo que es ahora, ni cómo se gestionan las cosas, los clubes pues crecen, esto también nos ha pasado en Giants, yo creo que pasa en todos los clubes. Me pareció sinceramente una respuesta bastante honesta, y vi tanta honestidad en sus palabras que dije: mira, no me importa a mí hacer en el Café con Hitbox, lo dije, poner y hacer una corrección de: oye, ahora sí que en el documental mi opinión era que Heretics podía saber que iba cargado y se intentaron quitar el muerto, pero sinceramente con lo que hablo con ellos creo que insisto, sigo pensando que Heretics, y lo sé a ciencia cierta, iba cargado, y yo creo que el propio Arnau y la gente de Heretics lo sabe, pero es verdad que no creo que mientras ellos estuvieran compitiendo y cuando pasó todo lo del Six Man roster y tal, ellos lo supieran, ¿no? Fue algo que se enteraron después, pues con el paso del tiempo, o a lo mejor cuando vieron mi documental, no lo sé, pero que sí que no creo que hubo esa mala intención por su parte. También creo que se hicieron bastante cosas mal, ¿vale? Sobre todo a nivel de comunicación, porque nos habríamos ahorrado muchas cosas si llegan a contar esto, que se ha visto ya en los 3 años que llevamos de Valorant, ha habido muchísimos casos en los que ha salido un club de: oye, este tío es muy difícil tratar con él y tal. Mira, lo vimos hace nada en Vitality, lo vimos también hace tiempo en, no sé si fue Liquid, o sea, muchos equipos, ¿vale? Entonces estas cosas pasan y es normal. Entonces al final esconderlo te puede rebotar en la cara, y más sabiendo una persona como lo de Niso. Por concluir un poquito todo esto, hablando al final con Arnau, simplemente quería matizar esto, ¿vale? El documental no lo voy a tirar porque todo lo que se dice en él es cierto, o sea, absolutamente, y tengo bastante más cosas que aportar, pero que no quise aportar. También se lo dije a Heretics, tenía como más cosas incluso internas dentro de Heretics, pero que no quiero poner porque ya me parecía como muy... era poco profesional en el sentido de que ya eran como conversaciones de segundos o de terceros, que creo que empañaban bastante los datos, y prefería que fuera lo más objetivo posible. El documental creo que es súper objetivo, y que de hecho cuando se matiza una opinión se deja muy claro que, por ejemplo, la reflexión del final es una opinión. Pero también quiero matizar que mi opinión
la mía, no la de Ardis, porque Ardis tendrá la suya y cada uno tendrá la suya. La mía es que, sinceramente, no creo que Heretics quisiera encubrir nada, ¿vale? Simplemente creo que ahora, con perspectiva, seguramente lo verán y diga, pues era raro de cojones, ¿vale? Porque es así. Pero no creo que fuera esa mala fe de tal, ¿no? Al final creo que también es verdad que cuando tú tienes un club y tienes un jugador que sospechas mucho, lo único que puedes hacer es confiar en Riot. Es que no te queda otra, porque si tú actúas por motu propio y dices, mira, creo que va cargado, estoy poniendo un supuesto, y tomas una acción, realmente lo que estás diciendo es que no confías en la desarrolladora. Y encima puedes cometer el error de que dices, joder, tengo un tío que es muy muy bueno, imagínate si no va cargado y yo por creer que va cargado le dejo y le rescato otro equipo y me lo veo jugando contra mi equipo y yo lo he soltado gratis. Es que eso, también hay que entender estos puntos, ¿no? Entonces era una actuación difícil, creo que se pudieron mejorar cosas de cómo lo gestionaron, pero en definitiva, insisto, no creo que lo hicieran con mala intención. Así que simplemente quería dejar esto aquí por ser honesto y nada, poco más a decir al respecto. Así que nada, un beso Heretics y me alegro de haberlo hablado con Arnau. También voy a hablar sobre un tema que me parece bastante curioso y es todo el tema de la toxicidad que ha surgido últimamente en las rankeds de LATAM. Esto es un tema que está surgiendo mucho en redes, de que es una región que hay bastante toxicidad. Esto lo podíamos ver porque, bueno, creo que Maza ha ido allí a jugar rankeds presencialmente, no sé si a Chile o a Argentina o a dónde exactamente, pero escribía un tuit donde decía que nunca había recibido tantos insultos en las rankeds en su vida, que ya un poco pues como que no sabía qué hacer, ¿no? Y bueno, mucha gente le respondía que esto es como algo inherente a la región, otra gente le decía, no, es porque tú eres tóxico, yo qué sé. Yo sinceramente lo que sí veo una opinión bastante unánime es que allí en LATAM la toxicidad es bastante grande. Yo me acuerdo que he hecho algunos challenges ahí y sí que es verdad que me hacía mucha gracia porque cada vez que hacía un challenge de me iba a subir una cuenta ahí a lo que fuera, había muchos streamers snipe, el rollito era como muy, muy faltoso muchas veces, en plan, también es verdad que siento como que los insultos ahí se los toman con más deportividad, en el sentido de que está como más normalizado y la gente se lo toma mejor, ¿vale? Que en España o en EMEA somos un poco más, válgame las estas, cristalitos, ¿vale? En el sentido de que, a ver, es que yo también vengo de la escena de hace 20 años de juegos online, donde ahí deseaban la muerte a toda tu familia y era lo más normal del mundo. Entonces, claro, a lo mejor estoy como inmunizado y no debería en ese aspecto, pero bueno, que en general la toxicidad y que se respira, pues es un poquito bastante más acusada y eso ha chocado a algunos content creators y en general todos. Yo siempre que veo me mandan algún vídeo de LATAM y tal, la verdad es que las cosas que escucho ahí son bastante esto, pero bueno, simplemente quería decirlo porque como mucha gente que está hablando al respecto y me parecía algo bastante curioso. Ponedme en los comentarios si queréis realmente que hay, cuando veis a streamers, sobre todo la gente de LATAM, veis a streamers españoles o de MEA o de Norteamérica, veis esa diferencia entre la toxicidad o no, o es algo que simplemente ha pasado en el caso de este content creator. Vamos a hablar también de otro tema que es curioso y es el tema de Sangares, ¿vale? Sangares, ya lo sabéis, jugador profesional de Counter-Strike, ha estado muy, muy ligado a la escena de Valorant desde el principio, que sí, analista, caster, bueno, ha seguido mucho la escena competitiva y no es el típico charlatán en el sentido de que no ha competido nunca y habla, sino que es un tío que tiene bagaje competitivo y profesional y suele saber o sabe de lo que habla. De hecho, tiene mucho prestigio en la escena, ¿no? La cuestión es que, no sé si sabéis que hace unos días acusó a que en el Tier 2 había muchísimo match fixing, es decir, amañamientos de partidos para llevarse cuotas en casas de apuestas, ¿vale? La gente saboteaba partidos, sobre todo jugadores profesionales, les sobornaban para que se dejaran ganar y perdieran, ¿vale? Entonces, esto hace unas semanas, unos meses, lo destapó, puso un caso. El caso hubo mucha gente que decía que era bullshit, otros decían que era clarísimo y otros decían que podía ser claro, pero se necesitaba bastante más para destruir la presunción de inocencia. Lo cual, este último punto es el mío. Yo cuando vi todo eso dije, a ver, son cosas muy raras, la verdad, ¿sabes? Muchas troleadas como muy inexplicables, pero luego es verdad que al mismo tiempo digo, tío, para destruir la presunción de inocencia de un equipo necesitas bastante más. Entonces quedaba ahí la cuestión, ¿no? También es verdad que es como muy, muy, muy difícil aportar pruebas para demostrar algo así. Es exageradamente difícil. Entonces era como una especie de pelea de David contra Goliat en la que no tenía tampoco mucha operación.
La cuestión es que desde entonces no se ha sabido nada de Sangares. De hecho, Sangares en un streaming dijo algo así como que se quería apartar un poco de toda la escena de Valorant, ¿sabes? Pero tampoco dejaba muy claro los motivos. No sé si es por decepción o porque se lo habían recomendado o porque le estaban empezando a vetar, no lo sé. Vale, pero la realidad es que ha dejado de hacer watch parties o hace muy pocas y ahora de hecho creo que está como volviendo al Counter-Strike, no sé muy bien lo que está hecho, pero vamos, que se ha alejado de la escena de Valorant. Entonces yo estuve mirando en Reddit y en foros y lo que estoy viendo generalmente es que la gente dice que se puede haber tratado de un caso de veto por parte de Riot, que Riot cuando vio que montó la que montó, como lo hizo público, pues no le debió gustar mucho y le revocaron los derechos de transmisión. No me encaja mucho esto con el modus operandi de Riot, ¿vale? Yo creo que yo he criticado durísimamente a Riot y, excepto a lo mejor no invitarme a cosas, nunca me han revocado. ¿Verdad que una vez hubo ahí como un amago, ¿vale? De revocarme unos derechos de retransmisión. También es verdad que yo estaba muy quemado en esa época, un poco especialmente faltoso. No decía facts, pero decía cosas muy exageradas, ¿no? Me refiero que al final lo maximizaba mucho, pero no dejaban de ser hechos. Pero es verdad que, bueno, con las formas y tal, me dieron un toque. Al final quedó en nada, pero no me encaja, ¿vale? Yo siempre, ya sabéis, me conocéis, que cuando hay algo malo lo critico sin ningún tipo de pudor y me da igual todo porque yo siempre siento que me debo a la audiencia y al espectador y no a la compañía, ¿vale? Entonces, esto no me encaja, pero tampoco diría que no. Es decir, no lo sé. Yo diría que es un 80% no y un 20% puede ser. Entonces, yo lo que he hecho es le he mandado un mensaje privado hace 2 semanas, se lo mandé y no me ha respondido. No sé muy bien por qué, pero no me ha respondido. Entonces, bueno, lo dejo ahí, mantendré un poco ahí ojo a visor. A veces después de ver esto hay gente de Riot que me habla para aclararme cosas. Ojalá alguno me hable y me diga, oye, sí o no, y se me dé los motivos. Pero ya os digo que a mí me cuesta creer que le hayan vetado de las watch party todo esto. Yo sinceramente creo que ha sido que vio que consiguió mucha... O sea, que hizo un gesto noble porque sus intenciones fueron nobles. Creo que le pasa un poco lo que a mí me pasa del win trade, que es algo que está tan claro y yo llevo denunciándolo más de un año, pero que he conseguido tan poca respuesta por parte de la desarrolladora, que es como que ha perdido la esperanza y ha dicho... paso y que haga lo que quieran. Yo no voy a hacer parte de este circo y por eso como se ha alejado. Que es un poco lo que me pasó a mí con el win trade y más con cosas que me entero después que no puedo contar, pero me pasó un poco así. Perdí mi desencanto mucho del juego, vino con esa inacción por parte de la desarrolladora. Y que esto no se deba a que le hayan dicho, oye, que hablas mal del juego y has intentado tirar nuestro tier 2, pues ya no puedes retransmitir. No creo que haya sido eso. Pero bueno, lo veremos. Creo que estas cosas siempre acaban saliendo, así que lo veremos. Y en otro orden de cosas, una noticia que me ha gustado mucho y es que Bastard se ha marcado un Negradas. ¿Qué quiero decir con esto de que se ha marcado un Negradas? Bueno, ya sabéis que Negradas estaba en Otakar, le echaron de Otakar, se fue a otro equipo y en el nuevo equipo ganó a Otakar creo que en 2 ocasiones, ¿vale? De hecho, en la final de la TLP les ganaron, ¿no? Pues Bastard le ha pasado un poco lo mismo. Bastard, jugadora chilena, ha estado, bueno, prácticamente en todos los mundiales, creo que menos en uno, y de Game Changers ha estado prácticamente siempre unida a Team Liquid y en este año pues fue expulsada y fue sustituida por una jugadora de Mi Team Brasil, es decir que como cambiaron tornas, ¿vale? Y curiosamente esta semana se han enfrentado en la gran final Bastard en Made in Brasil contra sus excompañeras de Team Liquid. Y la verdad, fue un partido bastante interesante. Yo me lo tuve que ver en diferido, pero fue básicamente todo el rato, empezó ganando Liquid 1-0, luego remontaron 1-1, siempre con remontadas, ¿vale? O sea, teniendo la ventaja siempre Made in Brasil y acabaron imponiéndose, perdón, teniendo la ventaja siempre Liquid y Made in Brasil remontando y llegando a remontar hasta un 3-1, pero todo prácticamente en overtimes, muy apretado. Y bueno, fue un partido bastante bueno, os recomiendo que os lo veáis. Y finalmente pues Bastard ponía un tweet de soñaba que ganaba 3-1 y plus 3-1, y bueno, me alegro bastante por ella. Creo que estas historias siempre son buenas a niveles personales, de me echan de un sitio y luego puedo demostrar a lo mejor es un poco tóxico esa mentalidad, pero yo creo que es sano también a veces esto de, oye, no me valoran en un sitio, pues ahora toma, por no valorarme, ¿no? Yo creo que también es sano de alguna manera u otra. Pero bueno,
eso, para mí ya es marcarse unas gradas y Bastard lo ha hecho, así que nada, un beso desde aquí, Bastard, creíamos en ti y lo has conseguido, además jugó muy bien, no es la típica de que es la arrastrada del equipo y ganan, pero no, igual que en el caso de Negradas, jugó muy bien y de verdad que fue las dos únicas que ganaron positivos, fue ella y una compañera suya y la verdad, espectacular, así que nada, mucho ánimo desde aquí. Vamos ahora a hablar un poquito del tema de Kenneth, Crew y todo esto. Lo primero, agradecer mucho a Kenneth porque, bueno, el otro día estuvo haciendo streaming viendo mis análisis, tanto el Café con Hitbox, que me alegro mucho de que lo vean. Me ha dicho mucha gente profesional que los ve, así que me alegro mucho porque dice que les mantiene como muy cercanos a la escena en el sentido de enterarse de lo que pasa y que creen que soy bastante objetivo en mis opiniones. Y nada, Kenneth estuvo viendo esto, también estuvo viendo el análisis que hice en mi Watch Party en vivo y bueno, me dedicó unas muy bonitas palabras, debo decirlas, os la dejo aquí en pantalla. Hermano, primera vez que escucho que un weón entiende del juego, hermano. Y por fin dice weas coherentes sobre el por qué se juega al Omen en ese mapa. Porque literal es como un duelista, weón. Hermano, me sorprende que un weón diga weas tan coherentes, weón, literal. Mira, yo creo que todo lo que dijo tiene razón, weón. Creo que... No sé, creo que es primera vez que encuentro que una persona se toma casi como el tiempo de ver las cosas y opinar con cabeza, weón. Así que nada, creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Siento que hay que darle espacio, siento que tiene razón con la weá de que el duelista tiene que generar espacio y encima matarlo a todos, te saca una presión de encima y por esa weá obviamente a mí se me vio un poco más tranquilo y más suave dentro de la partida, así que nada, creo que tiene razón. Fuera huevo, me gustó el análisis que hizo y no, pues, creo que es el único one que no habla así como del fanatismo ni como de las otras personas y wey así. Vamos a darle su like aquí y vamos a ver el análisis. Sí. Tácticas, disparan a uno y él lo estaba analizando en directo. Así el partido en vivo. Pero es que mira esto. Y Dante. No sé, weón, sé que mi opinión sobre lo que está diciendo el Hitbox es muy objetivo y como que no es muy... Mira, lo que tiene el Hitbox es que no es muy... No sé si cuál es la palabra correcta, weón. Es que no es fan ni de otro equipo, ni de otro... No sé, weón. Como que habla por todos los equipos por igual, ¿cachai? Como que el culiao sabe diferenciar las cosas, pues, ¿cachai? Y siento que es como un weón más neutral para analizar y dar sus puntos de vista, weón. Así que lo está haciendo. Para mí, el que mejor en estos momentos está haciendo así como en los temas de análisis y weón así, porque no sé, he visto en la otra weá y como que también se habla mucho del hateo y como que es muy, o sea, como que son muy agresivos para hablar y weá así. Muy buen análisis, Hitbox. Voy a ponerle aquí. Buen análisis. Hit, sigue así, crack. Y nada, simplemente decir que muchas gracias, Kenneth, que la verdad que llevo muchos años aquí analizando, intentando ser objetivo, intentando, pues eso, poner un poquito de objetividad en el tema y un buen análisis, o lo que yo considero un buen análisis, y se agradece mucho tus palabras, sobre todo porque es una persona que admiro y respeto, así que de verdad muchas gracias. Bueno, y dicho eso ya, de verdad un beso también para Kenneth. Dicho ya esto, vamos a hablar un poco ahora de todo lo que hemos visto de Crew en su segunda jornada y también de una entrevista que le hicieron concretamente a Kenneth, ¿vale? Pero en primer lugar vamos a hablar de este partido que fue el Crew contra 100 Thieves, que perdieron 2-0, y de estas son impresiones que dejó Crew, ¿vale? A ver, en general creo que Crew no jugó bien, la verdad, pero ni a nivel de pegue, ni a nivel de cómo plantearon el partido, ¿vale? Creo que hay muchas razones por las que perdieron este partido, pero lo que quiero dejar muy claro es que 100 Thieves pinta muy fuerte. Os lo digo ya, sobre todo desde que se ha ido Bustio concretamente, pinta muy fuerte. Los dos últimos partidos que hemos visto de 100 Thieves han ido con martillo, a dar tortas, y esto se nota.
Aparte de eso, de que 100 Thieves está a un nivel muy bueno y vamos a ver cómo hace esta ladder esta season, también debo decir otros matices. Creo que Crew no tuvo el día a nivel de pegue. Creo que los únicos que estuvieron así como muy finos a nivel de pegue fue Dante y Keznit, y tampoco fueron sus mejores versiones. De Dante fue mejor versión que la del otro día, pero de Keznit también es verdad que lo del otro día de Keznit fue una locura, entonces es como muy difícil replicar eso. Vale, pero en general a nivel de pegue creo que no tuvieron su día. Pero es que luego también creo que a nivel macro hubo errores, en mi opinión, ¿vale? Voy a expresar cuáles fueron los errores. En primer lugar fue Corroad, ¿vale? Mapa escogido por Crew. La composición de Crew es bastante buena. O sea, a mí me gusta mucho, de hecho es meta. De hecho, ellos fueron de los primeros en usarla, al menos que se conoce, en el partido de Sinjas y Sazi en el torneo este. Y fue un mapazo que jugaron con esta compo. Es una compo que tiene bastante sentido, con 2 smokers, ya hemos hablado de ella. El Omen, que puede jugar mucho más duelista gracias a este segundo smoker, ganar mucho medio, jugar mucho a estándar con mucho split. Luego en defensa también tienes como mucha maniobrabilidad porque tienes fuertes strongholds. Está bastante bien, ¿vale? Es una compo bastante buena y no me parece en absoluto mala. ¿Cuál es el problema o qué es lo que pasó? Que 100 Thieves, no sé si es porque hubo counter strat o porque esta macro le gusta, utilizó una compo que es totalmente counter a su estilo de juego, ¿vale? Y lo explico. Ellos salieron con un doble iniciador, que esto ya resulta raro, un Sova y una Fate, un Chamber, ¿vale? Que pivotaba mucho en medio, sobre todo, bueno, en la defensa, un Yoru y un Omen, ¿vale? Es decir, único controlador, 2 iniciadores y un centinela que además no destaca mucho en ser un agente que tiene stopping power, sino más duelista, ¿vale? Que es lo que hizo el Chamber. ¿Qué es lo que pasó? Aquí se unieron 2 cosas. La primera es que la compo esta tiene muchísima información y ya era un counterplay muy claro en el tanto de que Crew no suele jugar un modo muy rápido, suele jugar a ganar medio y después de ganar medio pues bascula y va a un sitio a otro, ¿no? Que es lo que jugaron contra Miti Brasil, lo que jugaron en el torneo este, intercalan a veces rondas rápidas, pero en general el ganar medio es parte troncal de su strat. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos tenían 2 spotters. Entonces, ya no es que les estuvieran farmeando info por los extremos y puseando, sino que cuando ganaban medio, de repente caía un spot, ya sea en forma de dron, ya sea en forma de recon o de ojo, que spoteaba. Y como el mapa además es de papel, pues se ponían a atravesar. Entonces, claro, si la macro de Crew se basa en poner un smoke en top mid, una muralla de Viper, no sé qué, tal, tienes mucho smoke, y luego al mismo tiempo ellos tienen que estar viendo si alguien atraviesa el smoke, porque puede haber un Chamber, un Yoru que atraviesan el smoke, se te pean y no hay refrag. Y encima te tienes que estar preocupando de que te caiga un ojo encima, una flecha y romperla, porque como te spoten, toda la zona es de papel y encima estás rodeado de smokes, con lo cual no tienen que exponerse para matarte. Era imposible prácticamente coger medio. Entonces vimos como muchísimas veces morían en medio porque les spoteaban, porque alguien se quedaba solo aislado y no podían counterearle porque tenían que romper cosas. O sea, era muy difícil ganar medio por este doble spot. Y eso es una genialidad. Yo no sé si es algo que hicieron adrede, porque claro, es verdad que hemos tenido ya mucho registro de Crew en Corroad, o sinceramente porque les gusta este tipo de juego, ¿vale? Entonces ese es el primer problema a nivel macro que les perjudicaba, ¿vale? Su estilo de juego principal, natural, de Crew en este mapa, no lo pueden ejecutar por la compo del equipo rival, ¿no? Pero es que luego había otro problema añadido, y es que, y este para mí sí que es ya un poco más culpa de Crew. Si tú te pones a analizar la compo de 100 Thieves, ves que no tienen mucha capacidad de stopping power, es decir, no tienen una Vice, no tienen un Cypher, no tienen nada que permita parar sistemáticamente un Rush, una Deadlock, ¿vale? Y en este mapa pues es importante. Entonces, ¿cuál es su debilidad? Precisamente los executes rápidos. Un execute rápido en A o un execute rápido en B, pues tienen que jugárselo al duelo. Y a mí lo que me faltó es que Crew no fue capaz de leer que tenían que renunciar a su playstyle de jugar en medio. Lo que para mí tenían que haber hecho en todo momento es all-in A, all-in B y empezar a atacar a los extremos. ¿Para qué? Para empezar a obligar a que toda la defensa generara en torno a los extremos. Porque además ellos no tenían nada como para pararles. Es decir, lo único que podían tirarles para parar era una paranoia. Es que no hay más. Chamber, la trampa se rompe rápido y tampoco les para, les quita mucho tiempo de reacción, no es la mejor trampa del mundo. Sova, ya ves tú lo que puede hacer, Fate, ya verás tú lo que puede hacer, Yoru, ¿qué puede hacer? Como mucho te vas a encontrar un defensor más porque está el TP, pero... Entonces,
Me faltó poca lectura, que esto yo creo que ya es culpa del cuerpo técnico, ¿vale? De Atom y compañía, que tendrían que haber leído que el playstyle al que tenían que hacer era renunciar a su estilo. No tienes que ganar medio y splitear y... No, tenías que empezar a atacar los extremos con mucha contundencia, primero porque no te pueden parar, y en el momento en que veas tú que empiezan a reforzar mucho los sides, ya ahí juegas a imprimir tu juego de empezar a tocar medio también. Y volverles locos con psicosis, porque es en plan, oye, ¿me estás tocando los extremos o me estás tocando medio? Pero en el momento que ves esa compo te tienes que adaptar un poco a las circunstancias. Pero en cambio vimos que jugaron a lo mismo que juegan siempre, que no es un mal sistema, no me malinterpretéis, me parece que es una manera muy bonita de jugar, pero claro, si tienes una compo que es Dios contra que te gane en medio, no sigas insistiendo en medio. Y encima sabes que no es una compo luego que vayas a atacar a los sides y digas, bueno, me van a parar y no tengo nada que hacer los sides. No. También es verdad, y debo decir en su defensa, que las balas ese día no entraban. De hecho, en la primera parte vi que Keznit y Dante fueron los únicos que realmente empezaban a pegar balas. Había algunos destellos del resto, pero por cierto, Dante jugó bastante mejor. Me sigue faltando un poco que le echen más, porque veía que entraba primero y muchos lo hizo mucho mejor, pero me falta más presión desde el early round. Desde el early round, que ver a Neon que sale por medio, haciendo jump, pick, se mete volviendo más loca a la gente. Quizá no era este partido para hacerlo, o podía haberlo hecho los extremos, pero bueno. Eso fue lo que a mí me pasó, que perdió en el primer mapa. Un problema un poquito de compo, un problema de que no entraban las balas y un problema de que no leyeron lo que tenía enfrente, que esto es achacable al cuerpo técnico. Y luego vamos con el segundo mapa. El segundo mapa, el Bind. Aquí hubo varias cosas. Keznit con Sky. A ver, puede hacerlo, pero para mí hay muchos problemas aquí. Primero, ya ha jugado Keznit en Sky hace muchos años, muchos lo recordaréis, pero yo creo que ya Sky en este mapa se puede jugar, está bien, hay gente que la juega. A mí personalmente no me gusta, porque la alternativa y el costo de oportunidad es una Fate, y una Fate, mira el caso de 100 Thieves, es increíble lo que puede micrear con los dos duelistas. Con Yoru tienes uno de los combos más rotos que hay, que es tirar la ulti y luego juegas al TP de Yoru o a la ulti de Yoru. Y luego todas las rondas vas a poder generar también micro con Raze, con el trap de el atrapar de la Fate y la granada de Raze. Entonces tienes muchísima micro. En cambio Sky, lo único que puedes esperar de ella es farmear info. Farmear info y ya está. Y generalmente se juega a farmear info cuando no tienes Strongholds, pero es que ellos sí tenían Stronghold, la compo, tenían la Vice. Que esa Vice además para mí estuvo... No jugó mal Sai, pero no le sacaron crédito, no le sacaron valor por el doble duelista, porque además la Raze es muy buena contra Vice. Entonces hubo como muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el principal problema aquí fue la compo. La compo y la elección de quién usaba la esta, ¿no? A mí me hubiera parecido mucho más coherente quitar a Sky, pones una Fate, pones incluso... Mira, renuncias incluso al Centinela, porque hay gente que lo juega sin Centinela. De hecho, ellos lo jugaron sin Centinela, 100 Thieves. Y metes, por ejemplo, a Sai en Fate, que Sai juega bien todo, o sea que él te la va a jugar bien. Y metes un doble duelista, si quieres, y imitas su misma compo. O metes otra cosa, da igual. Pero no una Sky, ¿vale? Y ahí, de verdad que yo creo que se habría adaptado mucho más a su playstyle, doble agresión, con doble playmaker, mucha más psicosis, etc. Pero es que yo lo que vi es que en la defensa, entre que no entraban las balas y que... Mira que Keznit lo intentó y pegaba, pero es que ver a un Keznit que se pasa la mayor parte del tiempo pilotando un lobo o tirando flashes o curando a sus compañeros, que se vio varias veces, cuando ahí lo que faltaba es agresión, a mí no me acabó de convencer. E insisto, no creo que se trate de una cuestión de que Keznit usa mal la Sky, no la usa mal. El problema es que está infrausado. Cuando tú lo ves en un Omen, en su Omen me convencía mucho más, o en otros agentes, porque ahí no le haces tanto tiempo de utilizar habilidades. Y que aquí en este mapa faltó agresión, faltó pegue, faltó poder. Entonces, y lo que os digo, que la compo me parece que está un poco bastante desactualizada. Se pueden hacer bastantes cosas, incluso puedes dejar a meter un chamber, que no me gustan los chambers, pero es que te lo habría comprado más. Pero desde luego, para mí la Fate se notó mucho que faltaba. Y luego un poco más de lo mismo en el ataque. En el ataque vi un poco el error del equipo rival. Me pareció ver una entrevista que... O sea, el error de no leer la compo rival, ¿vale? Me faltó en la entrevista... O sea, yo vi una entrevista de Atom, que Atom decía que
que no les daba tiempo tanto, o sea, que analizaban a los rivales, pero sobre todo cuando tenían muy claro que iba a ser su rival directo y tal, y que no analizaban tanto a los rivales. Aquí me faltó un poco eso. Es decir, ya no solo analizar al rival, lo que me faltó es, creo que aquí lo que pecó Crew es de imprimir su propio juego sin ver lo que tenía enfrente. Creo que si hubieran sido conscientes de lo que tenían enfrente, o sea, tú ves el primer partido, el primer mapa, y no tenían nada para defenderles. Pues all in attack, o sea, ejecutes. Ya, es muy a lo Paper Rex. Un equipo como Paper Rex se habría fundido a 100 Thieves. Plan, all in attacks y aquí voy. Y además Crew, una de las cosas maravillosas que tiene es que se basa mucho en los mid calls y son un equipo muy que puede jugar a cualquier cosa. Entonces, se habrían adaptado, estoy casi convencido de que se habrían adaptado. Y en este segundo mapa vi un poco más de lo mismo. O sea, realmente si te paras a pensar, la compo no tenían stopping power. O sea, tenían una Fate que hace micro con Raze, pero que no de manera con sustain, es decir, no de manera prolongada, un hecho aislado de te pusean, tiras un trap y una granada, pero ya está. Pero no es como, por ejemplo, la Viper sí que la veo con un poco de stomping power, pero no es como un Centinela, como una Deldok, o como una Vice, o como un Cypher. Entonces, tienes que hacer ataques más rápidos, porque además 100 Thieves les estaba comiendo de la tostada, les puseaba los extremos todo el rato, les estaban ahogando, parecía prácticamente que ellos eran los atacantes y los otros los defensores. Y lo que vi es un Crew que todo el rato volvía a sus estándares, a su manera lenta de ganar el mapa, y no les salía, además las balas no pegaban, entonces fue como una bola de nieve que se les fue atragantando. Además vi un poco que estaba el equipo como medio tilteado, al menos cuando enfocaban a Kenny le veía un poco como con la cara esa que tiene de cuando está medio tilteado, porque las cosas como que no acaban de salir. Entonces eso, me faltó un poco de lectura de lo que estaba sucediendo enfrente y no tanto imprimir tu juego. Muchos de vosotros habéis escandalizado con... Yo no creo que esto sea preocupante, siempre que identifiquen el error, pero no creo que sea a mí este equipo de Crew me da esperanzas y creo que lo pueden hacer bastante mejor. El otro día me gustó mucho cómo jugaron y creo que aquí lo pueden hacer mucho mejor. Pero insisto, creo que tienen que darle el toque a veces de entender un poco a qué se enfrentan y que a veces tienen que renunciar a su propia macro y adaptarla a lo que hay en la partida, porque ya, insisto, y con esto concluyo, creo que contra 100 Thieves ataques rápidos a los sites y luego de vez en cuando intercalar un estándar y no al revés, porque como ataca Crew es estándar y luego intercalan algún execute, habría funcionado mejor. Es mi opinión solo, ¿vale? Ponedme en los comentarios si lo creéis o no lo creo. Y por cierto, más de lo mismo, yo a Kenneth creo que con Sky le puedo hacer, pero creo que ni por mapa ni por tal es una buena opción. Yo ahí le daría una vuelta. Luego tenemos una entrevista con Kenneth que hizo Dryad, muy buena entrevista, por cierto. Me gustó mucho porque aquí se dijeron muchas cosas, ¿vale? En primer lugar, Kenneth estuvo hablando sobre su nuevo rol y dice que, bueno, que está empezando. Es que es verdad que está empezando, o sea, que esa es otra, que es que lleva muy poco en este rol de flex duelista. Dice que desde luego es un rol más fácil, lo es un rol más fácil que el que tenía antes, pero también es verdad que sea más fácil no significa que no necesite su tiempo para adaptarse. También lo debo decir. Y que tiene que aprender cosas distintas a lo que ya hacía, que cuando llegó Dante, él aceptó esa sustitución de roles, lo cual le honra bastante, porque hay gente que se muestra como muy reticente, pero a mí algo que me ha gustado mucho de Kenneth es que no ha metido mierda de su compañero en ningún momento, es decir, le ha apoyado, ha sido el primero cuando veía, cuando estaba en su stream, yo le he visto y que estaba como rato, ¿no? Dar una oportunidad, chaval, lo está intentando, se está adaptando. O sea, realmente eso le honra como persona y como compañero, así que muy bien por eso. Luego también hablaba de que este cambio de rol lo ha interpretado con muy buena filosofía para no estancarse en su carrera, es decir, de no ser siempre el duelista entry nuclear y que pueda jugar a otras cosas por si luego pasa cualquier cosa. Aquí otra cosa curiosa. Él empezaba ya a hablar de por si el año que viene o otro día o en su futuro acaba en otro equipo. Ya empezaba a hablar de que existe la posibilidad de que acabe en otro equipo. Ya había alguna vez a lo largo de su vida que lo había comentado, pero no sé la manera en que lo dijo y seguramente es una percepción mía, que lo vi como con la idea más en su cabeza de lo que le había visto anteriormente. Pero bueno, dijo que en el futuro, que si se fuera otro equipo, que esto de jugar flex le ayudaría mucho, y es totalmente verdad, porque hemos visto ya muchas personas que solo por jugar duelista entry luego intentan pivotar los equipos y no hay. Entender que al final, con este perfil, cuando tú cambias un equipo, optas por sustituir a otro rol nuclear, que es mucho más complicado. Si en cambio vas como flex, prácticamente puedes sustituir a 2 o 3 personas. Entonces eso te da muchas más opciones de viabilidad competitiva, entonces sí que me parece bastante razonable. También debo decir una cosa, que esto me sirve tanto para la gente
como para el propio Kenneth, porque yo cuando le he escuchado he visto cosas... A ver, el rol que se está metiendo Kenneth, el de Flex, el de Second Duelist, etc., es un rol que no debería estar siempre MVPeando. Kenneth está acostumbrado a ser la estrella en relación con los kills, de ser el que más mata, ser el que carga el equipo. Este rol al que pasa ya no tiene que estar MVPeando. Si él MVPeara siempre, su entry duelist lo estaría haciendo mal. ¿Entendéis? O sea, es posible que MVPee a veces, otras sí, otras no, pero su rol ya no es matar sistemáticamente y quedar MVP, ¿vale? Tiene que aportar otras cosas. Cuando juega Yoru, tiene que aportar esa capacidad de iniciación y de spot de mapa. Cuando juega Omen, esa capacidad de lurkeo y de kills inteligentes. Mira con Sky, ni mucho que Sky, ¿qué vas a poder hacer si te pasas el rato curando con los flashes o con el dron? Entonces, tiene que entenderlo la gente, que no puedes aspirar, que implicar ver o sea, no puedes querer que Kenneth sea flex, vale, go flex, y no ha quedado MVP, lo ha hecho mal. No es así. O sea, esto es lógico, ¿vale? Y esto no es necesariamente malo, porque al final, si tú imagínate, que esto lo decía siempre, esto tienes que ver mucho el concepto de costo de oportunidad, que la gente no está familiarizado con él. ¿Posiblemente Kenneth en First Duel mataría más? Sí, lo haría. Pero si tú pones al que ahora es First Duelist, le pones como Flex, ¿mataría más o mataría menos de lo que haría Kenneth en Flex? Entonces, es el costo de oportunidad, es a lo que está renunciando. A lo mejor en suma de ese intercambio de roles, el equipo sale ganando. Porque a lo mejor Kenneth no te hace tantos duelos como kills como First Entry, pero hace más de lo que ese First Entry haría en su lugar. Y en cambio, el First Duelist en ese rol sí que es capaz de generar kills. A lo mejor no tantos como Kenneth, pero se acerca un poco y no tiene que perder tanto como si entra en Second Duelist. ¿Me entendéis o no me entendéis? Entonces, eso es algo que la gente muchas veces olvida y me parece muy importante de cara a cómo conjuga los roles. Pero esto ya no va por la gente, sino que el propio Kenneth, creo que él es una persona que se autoexige mucho, y creo que vamos a ver siempre que se va a autoexigir el tener que hacer más kills que nadie, y eso creo que es un error y le va a condicionar mucho el mental y tanto. Creo que tiene que cambiarse ese chip, tiene que intentar evidentemente conseguir el mayor impacto en partida, pero tiene que empezar a desengancharte eso de es responsabilidad mía el matar más que nadie, el generar más impacto que nadie, porque eso puede hacer que cambie o sea, que no cumpla bien su rol ahora principal, ¿no? Que es esa capacidad flex. Entonces, ya lo veremos. Otra cosa que me parecía curiosa es su evolución como persona, ¿vale? Cuando Trial le preguntó sobre todo esto, él dijo que él ha evolucionado mucho como persona, sobre todo el tema de toxicidad. Al principio de su carrera él se consideraba muy tóxico, otra cosa que le honra bastante, el reconocer que al principio era como muy tóxico, más niño, y que ahora pues es mucho mejor compañero y mejor persona. Yo también creo que las personas crecen. Se ha visto muchos casos en los eSports de gente que empieza su carrera siendo muy tóxico. También es verdad que es muy fácil cuando eres muy bueno y cuando tienes mucho hambre caer en comportamientos de toxicidad. Muy fácil, hay una correlación bastante alta. Esto no significa que esté justificado. Os estoy diciendo que hay correlación. Y bueno, creo que es mucho más razonable ir madurando en ese aspecto, porque es que al final te quedas solo. O sea, es así, te quedas solo, sin compañeros, sin amigos, y nadie te aguanta. O sea, es lo que suele pasar en este tipo de perfil, ¿no? Entonces, está bastante bien. Y luego le hice una última pregunta, dice, ¿qué crees que tienes que trabajar como jugador? Y él respondió que su mental, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Dice que es muy tilteable y que muchas veces se tiltea, que reconoció que incluso en el segundo partido que ganó contra Aspas, se tilteó y entró al partido tilteado. Lo que pasa es que Kenneth a veces, o sea, no es como que se tiltea y ya no cuentas con él, sino que se tiltea y puede salir la bestia, o no. Pero creo que en general, creo que debería aprender. Mira, en eso creo que Aspas le supera. La gestión del tilt de Aspas es encomiable, es el hombre de acero. Creo que para que ya Kenneth dé su evolución y tal, tiene que controlar el mental como lo hace Aspas. Creo que eso le va a dar un impulso también muy fuerte a su mecánica individual. Estoy perdiendo un partido, estoy chill. Estoy ganando un partido, estoy chill. Estoy en un partido de empate, estoy chill. O sea, Aspas siempre le ves igual y siempre ves que... Bueno, aunque tuvo el torneo ese, pero que es lo lógico en el Valorant, pero que le ves chill. Y eso es a lo que tienen que aspirar, ¿no? Igual que, por ejemplo, Chronicle es muy de ese estilo también. Entonces eso creo que es ya para llegar al Perfect,
es lo que tiene que mejorar, ¿no? Porque es que además me parece mucha gracia porque Kenneth es como una persona como visualmente muy transparente, en el sentido de que le ves si está enfadado, le ves si está triste, le ves si está alegre, le ves si está... O sea, todo se lo ves en la cara, ¿no? Y en los partidos se le ve cuando le enfocan qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí, eso creo que estoy de acuerdo con él. Vamos con otros topics, ¿vale? Dejando ya un poco lo de Crew y Kenneth. Y es que Made in Brasil ha comentado que hay un cambio, ¿vale? Arcin no va a seguir dirigiendo y en su lugar lo va a hacer Verno. Esto me parece un toque bastante importante. A mí Verno, jugador estadounidense, me parece que igual no estaba jugando a su mejor nivel, pero me parece un muy buen jugador y vamos a ver cómo desemboca todo esto, ¿vale? Además, el momento que estoy grabando esto no es domingo por la mañana, ¿vale? Aunque vosotros lo veáis por la noche o el lunes por la mañana, aún no se ha enfrentado a Leviatán, se enfrenta hoy. Va a ser importante este cambio. Quiero ver cómo, si llegan a atacar distintos, si utilizan aspas de manera distinta y a ver cómo conjuga. Porque lo que me da miedo es que si realmente veamos que hay un cambio de IGL, pero el modus operandi sea tan periférico a aspas, ¿no? Ese playstyle tan característico que suelen tener los equipos de aspas go kill, ¿no? Entonces, vamos a ver. Hoy lo veremos y os lo traeré. Si me ponéis mucho like y tal, igual os traigo el análisis para el canal secundario, ¿vale? Que estoy subiendo ahí análisis, que el de Crew, por cierto, lo he subido también ahí. Por si lo queréis ver, os lo dejo en la descripción. Luego, perdonadme un leve inciso, pero se viene Giants Summer Drop, ¿vale? ¿Qué significa esto? Estamos sacando una colección de verano. Por cierto, si compráis código HitboxKing os lo agradezco mucho. Y es que estamos sacando tops y camisetas de verano, ¿vale? Por si las queréis comprar, con unos diseños bastante chulos, bastante exclusivos. Además, tenéis rollo de que si os lleváis, os podéis llevar 2 tops por 26 pavos, 2 camisetas por 40 pavos con un 10% de descuento, un top y una camiseta por 35 euros. Tenéis como muchas cosas. Los diseños, insisto, a mí me molan muchísimo. Siempre que traigo aquí el Café con Hitbox alguna camiseta, os he traído ya algunas, pero bueno, voy a intentar a Giant siempre que haya algún drop, pues traeros una para que las veáis, pero están bastante chulas y creo que os pueden gustar, así que ahí os lo dejo en la descripción también el enlace, ¿vale? Y en otro orden de cosas, hablamos sobre unas declaraciones que hizo Kanka relativamente hace poco, ¿vale? Después de ganar su último partido en la G, la Ladder China, y bueno, decía que hablaba un poco de todo el rendimiento que están experimentando esta season y no está nada contento. Creo que razón no le falta, es decir, han pasado de ser campeones mundiales a no clasificarse a eventos internacionales, lo cual y perder en China. Es verdad que han atravesado como muchos problemas con el tema de Simon y demás, que tenéis también aquí en este canal un vídeo, no es documental, pero explico bastante qué es lo que pasó con los problemas internos y tal, por si os interesa, pero han atravesado como muy malas etapas en torno a esto y bueno, dice que está triste porque no pueden demostrar o no están teniendo un rendimiento tan bueno, pero que están muy centralizados en que en esta etapa quieren compensar todo lo mal que lo han hecho en esta season, ¿vale? Que están bastante entusiasmados con el rendimiento del equipo ahora y que quieren ver a lo lejos que pueden llegar ahora habiendo cambiado alguna cosilla. No sé muy bien a qué se refiere con lo que han cambiado, pero bueno, algo han cambiado y lo veremos. Yo la verdad es que suelo ver EMEA y Américas, no me da el tiempo para ver China ni Pacific. Alguna vez así leo cositas y tal, me gustaría, pero es que no me da tiempo. Entonces, bueno, sí, igual una cosa que me podría buscar es buscar a alguien de mi confianza que lo viera y que me hiciera análisis y traerlo aquí en base a su opinión o algo por el estilo, estaría bien. Mi problema es que no me fío de nadie. Me refiero, creo que hay mucho vendehumo en todo el tema del análisis, insisto, es mi opinión, pero en el tema de análisis veo mucho vendehumo que va con su discurso previo y lo plasma ahí pase lo que pase y no analiza bien. Entonces ya veré a ver quién puedo preguntar que me genere confianza y intento traeros así como un análisis de lo que veo de los equipos, porque siempre luego les veo en Masters o les veo en la Champions o así en torneos internacionales y molaría más verle y comentar un poco su situación en la ladder, ¿no? en la season. También verá que Pacific y China son unas regiones raras en cuanto a compos y demás, pero bueno, ahí os lo dejo. Luego otras declaraciones que hemos visto sobre Baby Bay, que aquí os voy a dar una opinión acerca de esto, ¿vale? Que bueno, que igual os sorprende. Bueno, ya lo sabéis que Baby Bay está ahora mismo sustituyendo como standing a Leaf en G2, ¿vale?
Leaf ha tenido un problema de muñecas, está lesionado y no puede jugar y han buscado este sustituto. Hubo unos baiteos con que iba a ser Demon One el sustituto, pero al final ha acabado siendo él. Y él comentaba que el sentimiento de hermandad que tienen la gente de G2 es algo que le gustaría tener algún día con un equipo o con un grupo, ¿no? Él se refiere como que hay una muy buena mecánica o dinámica de trabajo. Esto evidentemente se debe a que es un núcleo que ya viene de antes. Y bueno, a mí me sorprende mucho porque empiezo a ver mucha correlación entre los equipos que se llevan muy bien y tienen muy buenas mecánicas o muy buena dinámica interna de trabajo, es decir, que son como amigos, a cómo luego performancean, ¿no? O performean, mejor dicho. Y de hecho se ve, pues por ejemplo, con muchas etapas de crew, se ve con etapas de Fnatic, los rollitos que hacen internos, se ha visto también con Heretics, por ejemplo. Heretics también es otro equipo que se ve a la legua que se lleva bien. En general, hay muchos, si te pones a pensar, hay como equipos que se llevan bien y que salen buenos resultados, no está relacionado. Entonces, esto es bueno, ¿no? En cuanto a BBVA, es una persona que prácticamente se le vio competir hace años, estuvo en FaZe, tampoco se le ha visto mucho. Creo que es un tío con mucho aim. Sinceramente creo que ahora mismo el estilo de juego que tienen con él es un poco huevito player, ¿vale? ¿A qué llamo yo esto? Me recuerda mucho a Demon One cuando entró al principio con Potter en Evil Genius. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo que tiene un estilo de juego muy cerrado, ¿vale? Que saben muy a lo que juegan, como era Evil Genius con Potter, o lo que es G2, que G2 tiene un juego muy exquisito, muy técnico, muy táctico, ¿vale? Y son 4 tíos que tienen la noción perfecta de lo que tienen que hacer, que ellos solos prácticamente son autosuficientes y cierran macro, y luego tienes a un tío que le ponen en plan go kill y que está avalado por los 4. Los 4 ya hacen su mierda, en palabras coloquiales, y ese simplemente su cometido es generar impacto a través de kills, de lurkeos, de un poco lo que le apetezca, ¿vale? Y eso es lo que pasó con Demon One, porque la gente se pensaba al principio del juego, pero si tú analizas bien a Demon One, que esto lo hablaré en su documental, la gente la analizó muy mal. La gente se pensaba que Demon One era un aspas y que se hacía la macro en torno a él, y mucho menos. O sea, ese Evil Genius se caracterizaba porque ellos entraban y Demon One iba como de acompañante y podía darse unas licencias brutales. Por eso le veías luego usando un Brimstone, usando una Astra, porque es que no cambiaba mucho, se le daba mucha licencia. Y aquí me parece que es un poco lo mismo, con diferente sintonía, porque aquí, por ejemplo, hasta le dejan jugar un Chamber, ¿no? Y le ves a él lurkeando con el Chamber, a veces entrando de First Duelist, luego a veces se pone en un extremo, o sea, hace un poco lo que quiere, pero se ve como una macro autosuficiente. Ya tienen las flashes, ya tienen el cierre de mapas, a veces juegan hasta con doble centinela. Entonces, sí que es verdad que una vez le vi jugando la Vice, ahí me pareció que se adaptaba mucho más a la macro y completaba la macro, pero en general veo una macro ya completa con 4 jugadores y luego un quinto cuyo es ve y arroja, mata todo lo que veas, que diréis, pero eso tiene valor. Claro que tiene valor. O sea, un tío, si tú ya tienes 4 tíos que son capaces de imprimir juego y tienes a un tío que simplemente te está molestando, para el equipo rival es muy tedioso, porque no te puedes, ni puedes centrarte en la persona esa que ya te está haciendo impacto, ni tampoco puedes solo atender al 4 stack ese, porque el otro te hace mucho daño. Entonces, también tiene su aquel. Evidentemente, preferiría a Leaf, la verdad, las cosas como son. Y a mí ya sabéis que yo no soy muy fan de Chamber, no me gusta mucho en el competitivo. Pero claro, en estos casos en los que ya la macro o la composición es autosuficiente y el equipo bascula bien sin esta quinta persona, ya que le dé su personaje, que es el que más capacidad ofensiva tiene del juego, y lo digo y no se me caen los anillos, Chamber es a día de hoy el personaje con mayor capacidad ofensiva del juego de lejos. O sea, no es como, no, es que está ahí con... No, de lejos es Chamber. Luego que aporte alguna sinergia, alguna capacidad de macro al equipo, cero. Pero lo que es conseguir kill y tener habilidades para conseguir kill, o sea, tiene el TP, que es easy kill, con cualquier cosa, hasta con una sortie. Tienes el Headhunter, tienes la ulti, o sea, es que es una locura. Además, el Headhunter es el arma más precisa del juego. Tiene 2 de las armas más precisas del juego. O sea, borra el RNG de por medio. O sea, el Headhunter con mira es 100% de precisión. Entonces, joder, y encima te cuesta nada. O sea, y encima es un arma off-guard que lo sacas en nada y te convea con cualquier cosa. Entonces, cuidado. Pero bueno,
Luego ya es lo que aporte al equipo, ¿no? Ni sirve de Stronghold, ni sirve de nada. Pero para hacer kills es maravilloso. Luego hablamos sobre que Nvidia está preparando motores para Unreal Engine 5, que sale ya esta semana, debería salir, ¿no? Entonces ya hay una update. De hecho, ya han salido algún vídeo oficial en el que hay desarrolladores que muestran que efectivamente está ofreciendo mejor rendimiento. Hay un ejemplo que sale antes del Unreal 5 y con el Unreal 5 y se ve como a 1000 FPS. Cierto, 1000 FPS en Valorant, yo no sé en qué ordenador están jugando, pero bueno, la cuestión es que en mitad de la partida se ve que con el anterior motor dropeaba a 700, 800 FPS, en cambio con este motor nuevo se queda como mucho más estable. Entonces yo entiendo que ya no va a ser tanto que como que alcances más FPS, que puede ser, sino que va a ser más estable, ¿no? El rendimiento gráfico, lo cual les honra. Yo en esto creo que es un puntazo lo que han hecho y creo que va a ser... Esto va a estar muy bien. Creo que también se han dado cuenta de que a medida que están implementando más agentes, más mapas, más habilidades, el rendimiento gráfico estaba cada vez en peor. Entonces como que era muy necesario también hacer esto. Entonces vamos a ver, yo en este aspecto confío bastante en Riot, así que ya os contaré cómo funciona, cómo va todo esto, ¿no? Luego tenemos una polémica que ha surgido en LATAM, ¿vale? Con el caso de AB3 Club, ¿vale? Ha salido un comunicado en el que Riot expresa que han sancionado a un jugador, Rai, de este mismo club por boosting, ¿vale? Por boosting de cuentas y que, bueno, no va a poder jugar, ¿vale? Está penalizado, no puede jugar y le han expulsado. No sé cuándo va a ser su incorporación. El problema es que esto ha habido como un poco de revuelo porque el propio Riot ha sacado un comunicado diciendo que no han sido nada justos con él, que realmente banearon inicialmente por 3 motivos, pero luego él recurrió y al final se ha quedado un único motivo, que es el elo boosting, pero luego resulta que ese elo boosting él dice que no es verdad, que simplemente él entró en la cuenta de su pareja para comprar una skin, que su login es de 8 o 9 minutos y que realmente no jugó ninguna partida, que solo fue para comprar la skin, lo cual a mí no me parece grave, y que bueno, que por eso se le ha sancionado y está baneado. Entonces yo aquí no me puedo meter mucho porque, insisto, no me faltan datos, me falta información. Debo decir que Riot LATAM posiblemente me parece que es la mejor región a nivel de gestión de estas cosas. La más transparente, la que mejor acaba resuelta y encima para mí la que más complicada se hace, porque creo que en LATAM es donde más chanchullos hay. Yo creo que Riot LATAM es la única que nunca ha encontrado algo repudiable o que les pueda achacar. De hecho, cuando han hecho comunicados súper transparentes siempre, incluso cuando dijeron que había acusaciones de cheating a una jugadora, dejaron el propio comunicado, oye, pero que sepáis que esto no implica culpabilidad, simplemente le estamos investigando. Un matiz que me parecía súper importante y que deja en vergüenzas a Riot EMEA y a Riot Norteamérica en cosas que han hecho anteriormente con caso Sinatra, caso Florestan y otros muchísimos. Entonces, yo la verdad creo que si han llegado a esta resolución, por algo es, pero tampoco me puedo mojar ni decir nada si no lo sé, ¿vale? También debo decir que hay una cosa que es como muy curiosa que pasa en Valorant, que el elo boosting a los jugadores profesionales está prohibido, pero te diría que prácticamente el 50-60% de la escena de jugadores profesionales hace elo boosting en el sentido de que boostea cuentas o por dinero real o simplemente amigos o hace account sharing o hacen algo ilegal. Es decir, es como lo típico de poner una infracción. Esa política que tiene Riot, para que me hagáis una idea, es como la típica carretera con muchísima visibilidad, que se ve todo, que es súper espaciosa, que nunca pasa nadie y que la velocidad está limitada a 60, pero todo el mundo va a 80, 90 porque es súper seguro, pero la cosa está ahí, que está en 60 y es como el recurso que suele utilizar Riot para cuando quiere sancionar a alguien por lo que sea y dar ejemplo, sanciona de vez en cuando a alguien que va a 80 y dice, no, el límite es 60. Y dice, sí, vale, es 60, pero es que todo el mundo está yendo a 80. O sea, lo sabemos todos, pero Riot dice, pero claro, tú no puedes decir nada, porque es algo que hace todo el mundo, pero ellos lo utilizan de vez en cuando como un cuentagotas, en plan, yo lo utilizo aquí y no se me puede decir nada, sirve como ejemplo y encima es como una tapa de cierre que puedo, si alguien no me gusta por lo que está haciendo, pues puedo sacar esta bala, ¿no? Pero ya os digo que yo en EMEA, jugadores profesionales que les he pillado, tengo mínimo 9 jugadores profesionales que yo he pillado haciendo mierdas de estas y me han hablado por privado para decirme, a ver, tío, no lo comuniques a Riot porque me haces una putada. Bueno, 9 no, pero 7, 6, 7, 100%. O sea, es que he contado a 2 que no eran jugadores profesionales, pero que son conocidos en la escena. Pero 6-7 te digo yo que de tier 2, tier 3, 100%. O sea, pero es así, es que todo el mundo al final es algo que haga, que entiendo que Riot lo prohíba.
pero es que, joder, es algo curioso, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que este caso sea así o no. A lo mejor realmente era un caso muy grave, no lo sé. Pero vamos, no me puedo mojar, pero simplemente quería expresar mi punto de vista, ¿vale? Luego también una cosa que me parece bastante graciosa es que el grupo SKE47, que son unas idols japonesas, de estas que creo que cantan, ¿no? O bailan, no sé lo que hacen, la verdad, no las seguía, no soy su target, ¿vale? Pero bueno, han hecho un grupo de Valorant, han formado un grupo de Valorant allí en Japón y al parecer lo están petando porque han hecho como muchísima publicidad del juego y están jugando Five Stack, ni las he visto jugar, pero bueno, se ha hecho muy trending topic este tema ahí. Creo que estas cosas ayudan. Hay como mucho idol de Corea, de Japón y de estos países asiáticos que juegan al juego y esto me parece especialmente gracioso. Además han salido unos datos hace nada de que el estreno o algo de... o las descargas o las peticiones que han llegado para jugar al en Valorant China han sido millones. O sea, el Valorant móvil, perdón, que voy con el TDAH que no paro. La versión es que no tengo la noticia por aquí, no le he llegado a apuntar, pero la leí así de pasada. A ver si alguien me la puede poner en los comentarios. Pero básicamente es que en la petición de descargas o las descargas en China Valorant móvil habían sido millones. Es loco, o sea, es loco. O sea, está claro que yo lo que creo que ha pasado con esto es que era evidente que Valorant móvil China iba a petarlo y estos 2 o 3 años del juego en el estado paupérrimo en el que ha estado ha sido porque han ido a tope focus con lo que es el mercado chino y el mercado de móviles. Y ahora ya, porque además sabían que iban a sacar un Real 5, entonces nos han dicho, venga, vamos a aguantar 3 o 4 añitos aquí, ahora sacamos la versión móvil, sacamos también un Real 5 y empezamos de cero. Ojalá sea esto, la verdad me parecería un acto asqueroso por parte de Riot de haber utilizado así los jugadores y habernos abandonado así, pero si luego es verdad que van a coger y van a cuidarnos más y van a estar dándole atención a la versión del Unreal 5 y de móvil y tal, pues bienvenido sea, mejor eso que nada, ¿no? Entonces, a ver, yo ya lo he dicho en otros podcasts y lo vuelvo a decir aquí, si ya después de este año veo que la situación sigue igual, ya dejo Valorant. O sea, tenerlo clarísimo. Seguiré haciendo documentales porque el competitivo pues seguramente lo seguiré viendo, pero ya no streamearé Valorant, ni estaré haciendo seguramente watch parties, ni nada por el estilo. Cada vez lo hago menos, pero bueno, hasta este punto he llegado a decepción con la compañía. Pero bueno, en definitiva, que creo que estas cosas son buenas. Ojalá Valorant móvil funcione, ojalá el Unreal 5 cambie bastante el juego y ojalá Riot se tome a sus usuarios en serio por una vez, o desde hace bastante tiempo, y poco más. Y luego ahora vamos con una noticia que también ha sido polémica, no está directamente relacionada con Valorant, pero me parece interesante porque afecta a KOI, y es que ha habido un problema entre Skyn y KOI, ¿vale? El problema ha sido Skyn, ya es un creador de contenido de League of Legends de Valorant, o sea, de KOI, y él hacía pues las watch parties oficiales, que son el canal de Canecro, ¿no? Que iba ahí y estaba pues comentando y tal. Además tengo entendido que es muy buen jugador, que analiza muy bien y tal, ¿vale? La cuestión es que a él se le notificó por X o por Y que iba a formar parte de la rotación para este split de verano, ¿vale? O para las próximas watch parties. Esto significa que a veces iba a poder estar y otras veces no iba a poder estar, ¿vale? Y él quería estar siempre, ¿vale? En parte entiendo perfectamente su punto de partida. Y él, pues, mandó un email a Riot para ver si de alguna manera podía hacer una watch party para él. Misteriosamente, Riot se la dio, ¿vale? Lo cual me parece raro, la verdad, porque supuestamente solo hay una watch party por club. En este caso, la watch party es de Canecro, no hay más que hablar. Además, me parece un tío que se lo merece, le gusta el LoL, además todo el mundo quiere a Canecro, a mí me encanta también. Entonces, me parece raro que se la den porque no es modus operandi de Riot, al menos en League of Legends, que yo sepa, ¿vale? Poned en los comentarios si me equivoco. Pero bueno, se la dieron. Entonces, cuando se la dieron, pues él lo comunicó al club diciendo que le habían dado la watch party, que la quería aceptar, y el club le dijo, ahora daré mi opinión después de esto, ¿vale? Pero bueno, el club le dijo, oye, si haces watch parties tú no puedes, es incompatible con tu función en KOI, ¿vale? Entonces él dijo, pues entonces no puedo hacer mi función en KOI, y puso un tweet en el que básicamente en el tweet decía que le habían invitado a irse, o sea, le habían peinado de KOI por querer hacer sus watch party. Entonces esto, en un primer momento, por parte de toda la fan de KOI, fue, oye, ¿cómo le hacéis esto a Skyn? ¿Qué pasa? Que luego empezaron a salir más detalles de lo que había pasado realmente, ¿vale? Porque es como una media verdad lo que ha sucedido, ¿vale? Y pues la gente se empezó, o al menos por lo que yo veo, la fandom de KOI pues se empezó a poner un poco en contra de Skyn, ¿no?
Y al final también habló Piquer de por medio diciendo que no era así como realmente había sucedido, que está un poco decepcionado con Sky porque había contado las cosas de un poco de manera regulichi, ¿no? Luego también al mismo tiempo o a las horas hablaba Ibai, un poco raro también, de esto luego daré también mi opinión, diciendo que encendía Twitter y lo primero que había visto es que Sky se iba de Twitter y que eso no podía ser, que le hiciera una llamada y que le cogía el teléfono. Un poco como contraviniendo a la opinión de Piquer, ¿no? O sea, un poco raro todo, ¿vale? Pero ahora voy a dar mi opinión al respecto, en resumidas cuentas un poco así. Muchas cosas raras aquí y muchas cosas que matizar. Lo primero que me resulta raro es por qué se le ha concedido la Watch Party a Sky. Yo creo que Riot sabe perfectamente que esto va a generar polémica. Que esto nadie habla de esto, pero yo tengo una teoría de por qué puede pasar esto. Mi teoría es un poco maliciosa, pero mi teoría es que a Riot le interesa que haya más, o sea, que haya más watch parties y que el público de KOI se divida en varias watch parties y que no todo dependa de una sola watch party o de una sola persona. Evidentemente quiere el público de Ibai, pero le interesa que ese público se divida lo máximo posible, para que si un día Ibai o Kaneko, lo que sea, no puede hacer watch party, pues no sé, porque tienen otro evento, tienen cualquier otra cosa, pues pueda irse a otro sitio, ¿no? Siempre te interesa mucho como desarrolladora, que esto es algo que es muy curioso, por ejemplo. O sea, os digo, el caso, por ejemplo, pasa mucho con el tema de Mix o el tema de Taik en Estados Unidos o el tema de Ibai aquí, ¿no? O el de Carmine, ¿no? A Riot le interesa ese público, claro que le interesa ese público, pero realmente no le interesa que todo el público se concentre en un solo streamer. Porque tú imagínate que ahora Tarik sale cualquier caso de funa por violencia de género o lo que sea, y no puede hacer streams, le tienen que revocar la licencia y ese público, todo ese público, mucha gente se pierde dentro del juego. Es decir, no vería sino la watch party si no es por Tarik, ¿vale? O dice un comentario malo o cambia de juego. Por ejemplo, Tarik dice, pues ahora me apetece ver Counter y ya no me apetece ver más Valorant. Pues evidentemente se lleva a muchísima fandom con él. Entonces, a nivel estratégico, siendo Riot, te interesa realmente que esta gente cubra tu juego, evidentemente, lógicamente, porque te están trayendo un público masivo, bro. Bueno, pero al mismo tiempo, lo que mejor sería para ti, sin ningún tipo de duda, es que ese público que traes se divida en sitios, ¿no? Y que lo vayas trayendo, pues, en varios huevos en la misma cesta, ¿no? Como se dice a nivel de diversificación. Entonces, yo lo único que puedo entender es que Sky digan, oye, pues igual así podemos dividir el público de KOI, que vaya estén dos streams, así si un día falta uno, pues tengo otro, tal. Me interesa, ¿sabes? Porque claro, al final hay muchísimos streamers pequeños, tipo como por ejemplo, Manute, muchísimos más que no les han dado watch party. De hecho, se quejaban públicamente de por qué yo, que me he ofrecido a hacer de todo, no le han dado. Porque para mí la única explicación posible de por qué hay muchísima gente que ha solicitado watch parties que en mi opinión se la merecen, y Manute es un ejemplo, pero hay muchísimos y no se le han dado, es porque no traccionan tanto público y les interesa que ese público que ya traccionan se pueda dividir, ¿no? No lo sé, o sea, es raro. Dadme vosotros los comentarios que opináis, pero bueno, esto es mi primer tema. Luego hay otro tema que es el cómo cuenta Sky las cosas. Mi opinión, con todo el cariño a Sky, no le conozco mucho, es que se ha victimizado un poco. Me explico. Vamos a ver un poco en perspectiva. Tú tienes tu club, que es KOI, ¿vale? Y que tiene su watch party oficial, que es de Kaneko, y te tienes que unir. Entiendo que te digan derrotar, no sé si esto está justificado o no está justificado, te molesta, ¿vale? Te molesta porque, tío, yo soy un content creator de LoL y quiero cubrir LoL y no puedo cubrir LoL porque mi club me hace derrotar. ¿Este justificado o no? No lo sé, pero entiendo que tal. Pero digo, bueno, puedo solicitar watch party. Vale, yo solicito watch party. Pero cuando solicito watch party, estás en todo tu derecho. Y quien te diga que haces mal por solicitar tu watch party, me parece que es bastante egoísta. Yo ahí lo veo perfecto. Que le solicites tu watch party y digas, yo quiero seguir cubriendo LoL. Perfecto. Totalmente loable. Ni siquiera puedes anteponerte de decir, pero es que te debes a KOI. Entonces, eso lo puedo comprar. Pero lo que no compro es que tú, si solicitas eso, sabes que estás quebrando tu deber para con KOI. Es decir, estás generando una competencia con el club que el club no quiere. El club necesita o quiere que todo esté concentrado en ese co-stream. Entonces, tú al final estás solicitando un acto que es contrario a los intereses del club. Que es respetable porque, joder, eres creador de contenido del LoL y tal, pero
Lo que no me puedes venir es como en plan, o sea, es como si yo tengo un trabajador o contrato a una persona y esa persona está utilizando la información de mi empresa para hacer luego su negocio y al mismo tiempo tiene su negocio y trabaja para mí. Le digo, oye, pues a ver, es lógico que no te vas a estar beneficiando de mi estructura para que luego también tú montes tu negocio. Tienes que elegir, es lógico, es normal, o sea, es sentido común. Entonces, entiendo el punto de Skyne de solicito mi Watch Party porque yo quiero cubrir LOL, ¿vale? Pero también tienes que entender que no te puedes luego victimizar diciendo, no, es que no me dejan tener mi Watch Party porque, claro, me obligan a irme si la hago. Pues evidentemente, pero esto no es que te estén echando. Tú has generado esa situación para que el club te tenga que echar. ¿Sabes? Es como si yo dejo de hacer mi deber, me contrato a una empresa, dejo de hacer mi deber de trabajar y la empresa me dice, tío, estás quebrando tu responsabilidad de trabajar las X horas, te vas a ir. Pues evidente. Y digo, no, es que me estás echando porque... No, te estoy echando porque tú tienes unos deberes, que es trabajar para COI, el deber de no competencia, el deber de tal, y uno de ellos lo estás quebrando. Estás formando un streaming que sí, que seguramente mucha gente esté encantada de que lo hagas y eso es genial, pero tienes que entender que es contrario a los intereses del club. O sea, es lógico, es entendible y tal. Entonces, el problema es que esto a mí me da la sensación de que lo ha pintado como me han empujado y lo único que he hecho es pedir una watch party. Pero claro, eso ya es grave, o sea, me parece grave. No me parece grave porque hay mucha gente de COI que lo está haciendo como... Que también es que la fandom de COI, perdóname, pero a veces sois muy intensos, de verdad. O sea, son como muy extremistas, no hay un punto medio. Pero... hay mucha gente de COI que lo veo que es razonable lo que dice, pero hay otra gente que dice, no, es que ya en primer momento en el que solicitas tú la Watch Party a COI, ya se ve claro que que odias a COI o que no te gusta COI o que nunca has sido de COI. A ver, no es eso. También entender que es un content creator, que su vida depende de League of Legends y le gusta League of Legends. A veces las dos cosas te encantan, pero dices, ¿qué decido? Entre League of Legends y lo que me da dinero, lo que disfruto, mi amor, o COI, que también lo amo muchísimo y tal, pero que, coño, lo primero es el League of Legends, que por eso soy creador de contenido del juego. Lo puedo entender perfectamente. No me parece que uno implique que no te guste tanto COI. Te puede gustar muchísimo COI, pero prefieres apostar por tu carrera, ¿sabes? Porque crees que te va a dar más oportunidades o porque sea. Entonces, eso no lo puedo llegar a comprar. Pero tampoco, insisto, no puedo comprar lo de Skyne, de intentar darle la vuelta a la tortilla, como me parece que intento hacer, de yo solo he aceptado una watch party, como si eso no significara nada, y que luego esperes que COI te reciba con los brazos abiertos y te dé tal. Que también te digo una cosa. Yo estoy seguro que en Giants eso podría haber pasado. Pero Giants de buenos tontos, también te digo. Pero que lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Entonces, eso, no puedo comprarlo, ¿vale? Entonces, ahí me parece un poco reprochable a nivel de Sky, ¿vale? Luego es verdad que toda la fandom de COI, en mi opinión, se ha venido muy arriba toda la crítica que ha recibido Sky en estos días. También es verdad que Sky se ha cerrado un poco en banda porque ya es una situación un poco rara. Pero bueno, mi opinión ahí. Luego hay otra cosa que me ha parecido rara, que es el rollito Piquer-Ibai. Piquer, cuando sabe todo esto, responde a Sky y le dice... con razón, y me parece súper objetivo lo que dice, en plan, no es exactamente así como ha sucedido, me decepciona que lo hayas puesto por aquí, me obligas a mí también a ponerlo por aquí, un modo super Andy bastante raro, totalmente de acuerdo, porque tú ves lo que ha pasado con Sky y me parece que no ha actuado bien, yo mismo lo he dicho, ¿vale? Hasta ahí perfecto, pero la postura de Piquer se entendía que era, no vas a continuar en las condiciones, o sea, esto es igual que antes. Tú has quebrantado tu deber, nosotros no podemos con esas circunstancias, que por cierto esto creo que lo hizo a espaldas de COI, lo hizo el de la Watch Party, que eso también es un plus que suma a que COI te diga, joder, tío, estas cosas comunícamelas, ¿no? Creo, no estoy 100% seguro de esto, pero según he entendido, sí. Lo que me ha parecido muy raro es que ha aparecido luego Ibai y dice, yo me conecto a Twitter y lo primero que veo es que tal. Aquí está pasando dos cosas. La primera, estás contraviniendo a Fernando, que es el que hace la gestión del equipo. Entonces, me parece muy mal, porque estás jugando a la abuela. A mamá y papá castigan al niño y viene la abuela y le dan una golosina al niño. Es como, no, yo vengo, no me entero de nada, abro Twitter y veo esto y no te preocupes que vas a volver a COI. Entonces, esto me parece que también Ibai lo dijo porque lo puso... O sea, en el momento en que Ibai puso eso,
fue en el momento en que la gente no había visto toda la historia y solo sabían como la parte de Skyne, y Skyne parecía el bueno de la película, porque parecía que le habían expulsado. Entonces al principio es verdad que la fandom de Koei, al principio cuando nada más salía el mensaje de Skyne, se puso a favor de Skyne, porque parecía como en plan, como lo que he contado antes, como, oye, te han echado, esto qué injusto con todas las que has hecho tú por Koei. Entonces a mí me parece que fue como muy oportunista, mi opinión, ¿vale? De que Ibai, pues dijera, uy, voy a hacer la de la salvada, voy a poner públicamente tú no te vas porque me acabo de enterar, esto se ha hecho sin mi consentimiento, tal, no sé qué. Pero luego ya, cuando se empezó a ver que realmente no era como decía Skyne y que hay como cositas detrás, no me parece que en ese momento ya hubiera publicado nada Ibai. Pero a pesar de todo eso, sí que debo decir que la gestión con Koei es rara. Es decir, siento como que Ibai es como que está un poco como alejado de Koei. Si las cosas salen bien, todo se adjudica mérito, es todo por gestión de Ibai. Pero de repente, cuando hace algo Koei como una cagada, como lo que parecía al principio, que era lo de Skyne, porque ya os digo que la impresión de la gente era como le están echando injustamente, de repente le aparece como no, yo no me he enterado de nada, pero tranquilos, voy a salvar a todos. Esto no sabía nada. Tú, Sky, te vuelves para Koei, soy el salvador. Y queda como muy demagogo de cara a tu audiencia, en plan, tío, esto es algo que deberías saber que no te puedes enterar por Twitter. O sea, si realmente estuvieras en la gestión interna, entonces lo que no deberías hacer, o sea, es primero que si entras de Salvador, háblalo con Fernando Piquer, porque le estás dejando en mal lugar, ¿entiendes? Entonces, tío, tu deber es, vale, te enteras algo por Twitter, háblalo con Fernando, hablas con él, veis una solución e internamente lo solucionas, y ya cuando esté solucionado, ya si quieres hablas, pero no por Twitter, en plan, me entero por Twitter y lo hablo por Twitter. También esto puede evidenciar como que a lo mejor es como una especie de pedrada que lanza Ibai en torno a mí, nadie me ha informado, y es como un reproche interno que hace hacia la gestión de Koei, no lo sé, pero es una maniobra muy rara y no es normal. Ya os digo que normal no es, y que desde fuera se ve muy feo. Yo no sé. Hay gente, sé que de la fanaticada de Koei, sé que hay gente que lo ha entendido así, porque lo he leído. Hay gente que no, que ni le ha prestado atención. Pero ya os digo que algo no mola ahí. Algo no mola, y ojalá Ibai se dé cuenta de esto de o estás dentro o estás fuera. Pero al final lo de estar a medio gas y encima de manera secundaria o indirecta echar pepinillos y hacer el rol de abuelo o abuela contra los que realmente están en el día a día ahí, que son Fernando y toda esta compañía, me parece un poquito de mal gusto, ¿vale? Insisto, sé que queda como, yo no odio Ibai, me cae muy bien, amo su trabajo y me parece un tío de puta madre, ¿vale? Pero es que de verdad que este podcast intento ser lo más objetivo posible y es lo que me da de fuera. Ojalá me equivoque y me falte algo de información que me haga cambiar al respecto. Si me la ponéis por los comentarios, en el próximo podcast lo hablo. Pero de verdad que es lo que pienso. Y ya por último, por ir terminando, que me he enrollado muchísimo, las dos últimas cosas que hago. Videojuego, voy a hacer dos recomendaciones, ¿vale? La última gestión. La primera, videojuego recomendado. The King is Watching, ¿vale? Es un juego indie bastante barato, lo tenéis creo que no sé si 16, 11 euros, y es un juego de gestión de recursos en el que tú eres el rey y tienes que solventar la oleada de trasgos, goblins que te van apareciendo, y tienes que pues utilizar bases, generar recursos, generar defensas, tropas. Es como una especie de roguelike, ¿vale? En la que van viniendo oleadas a ver hasta dónde llegas. Tú vas mejorando tus tropas, vas mejorando también al rey, partida tras partida. No puedes grabar entre partidas y bastante interesante, un planteamiento muy bueno. Soy muy amante de los roguelike, pero este juego en concreto me parecía como muy disruptivo, muy innovador, y por eso lo he querido traer. No es promo, no me han pagado por hacer esto, simplemente me parecía muy interesante. Estuve jugando en Steam, como os digo, y me lo pasé muy, muy bien. Así que nada, ahí os lo dejo por si le queréis echar un ojo. Y luego, por otro lado, la segunda recomendación es una serie que me está volviendo loco. No la he terminado aún, pero me está encantando, y es Mobland. En español cutre, Tierra de Mafiosos, ¿vale? Y bueno, tiene un reparto increíble. Tienes a Tom Hardy, a Helen Mirren, a Pierce Brosnan. En general, un repartazo espectacular, y es básicamente la historia de una mafia, una familia que, bueno, que tiene una serie de problemas que no os quiero contar. Lo que me parece realmente disruptivo es como que realmente se siente como una especie de El Padrino, pero en tiempos modernos, bastante bien actualizado, y que la actuación de todos es bastante buena. Sobre todo me gusta mucho el papel que hace la mujer del cabeza de familia, Helen Mirren, que es espectacular. O sea, encaja aquí. Más es como, no sé, es bueno.
Muy buena. Pero bueno, que yo la estoy viendo en Amazon, pero cuidado porque creo que es una de las cadenas que tienes que contratar dentro de Amazon, una cosa bastante rara, pero bueno, es un serión, de hecho creo que tiene un 7,6 en Film Affinity, altamente recomendada, os va a molar y mucho, la verdad es de mucha trama y una actuación, chapo. Y eso es todo, señores, espero que os haya gustado. De nuevo, gracias por tenerme con vosotros acompañándoos los lunes. Estoy muy contento con la serie, la verdad. Aún he conseguido un sponsor y algo con lo que pueda, digamos, financiar o hacerla sostenible a nivel económico, pero no me preocupa porque ya llegará. O sea, disfruto mucho haciendo este contenido. Creo que es algo que había perdido bastante la ilusión a la hora de crear contenido. También quiero informaros que dentro de poco voy a intentar hacer contenido de rollo vlogs, ¿vale? No voy a tener mucha aspiración con ellos en el sentido de que no va a ser como algo que quiera la gente que haga, sino viajecillos que me haga o cosas que me haga o cosas que me apetezca documentar, pues lo comentaré en ese canal, que simplemente es un poco cosas de que, yo que sé, una noticia que haya escuchado interesante, pues la cuento, un viaje que me dé, pues también lo cuento, cosas así. O sea, no va a ser algo que pretenda petarlo con eso, pero va a ser algo como esto, ¿no? Como este espacio que es como un espacio que disfruto y que aquí he sido muy afortunado porque la audiencia pues también que está detrás pues le está gustando mucho y eso está muy bien, pero no sé si con eso con los blogs seré tan afortunado, pero yo creo que es como me apetece hacerlo, lo voy a hacer y si luego gusta a la gente pues genial y si no nada. Os avisaré por aquí cuando lo haga. Pero bueno, ya os iré contando. Pero genial, gracias por todos los que veis todos los lunes el Café con Hitbox o algo de la semana, los que me ponéis mensajitos de cariño y de amor, los que me ponéis vuestra opinión, los que me recomendáis por Twitter y a otros lados, los que avisáis a vuestros amigos también de recomendarlo. De verdad, muchas gracias. Es que no os imagináis cuánto ayudáis, porque no puedo transmitirlo, pero de verdad que ayudáis mucho. Así que nada, un beso muy grande y hasta el próximo Café con Hitbox el próximo lunes. Chao. Prepara tu taza, aroma en el aire, con Hitbox despierta, comienza el viaje, charlas, ideas, temas de interés. Esto es Café con Hitbox, tu pausa del estrés.